Marco curricular común en el aula. Capítulo 4. Elementos distintivos y estructura del marco curricular común. Episodio 2. Marina, qué gusto. ¿Nos podrías platicar sobre los elementos constitutivos del marco curricular común? ¿Cómo se organiza este currículum fundamental y ampliado? ¿Cómo lo podemos observar? Ok, justo es que todo lo que es la estructura del marco curricular común tiene diferentes elementos, digamos, que le van dando identidad. Estos elementos son elementos curriculares. Dentro de estos elementos curriculares, en las áreas de acceso al conocimiento y en los recursos sociocognitivos y los recursos socioemocionales vamos a encontrar algunas similitudes, vamos a encontrar algunos elementos curriculares en todas las áreas y recursos y vamos a encontrar elementos curriculares distintos. Por ejemplo, yo diría que podríamos empezar por entender que la mayoría de las áreas de conocimiento, todos los recursos sociocognitivos tienen lo que llamamos categorías y subcategorías. Sin embargo, por ejemplo, el área de conocimiento de ciencias naturales tiene un elemento curricular que es fundamental, que son los conceptos centrales y los conceptos transversales, mientras que los recursos socioemocionales no cuentan con categorías ni conceptos, pero tienen otros elementos como áreas de sentido. En todas las áreas y recursos vamos a encontrar un elemento curricular que es fundamental, que son las metas de aprendizaje. Estas sí se encuentran presentes a lo largo de la estructura, en toda la estructura. Tenemos también los aprendizajes de trayectoria, tenemos y las progresiones, ¿no? Estos serían como los elementos que son comunes: metas de aprendizaje, aprendizajes de trayectoria y progresiones. Marina, ¿podría explicarnos qué es entonces una categoría, una subcategoría? Claro, las categorías representan unidades que integran experiencias y procesos cognitivos que van a ayudar a que se logren las metas de aprendizaje. Entonces, si nosotros podemos ver una categoría, nos vamos a dar cuenta que está haciendo referencia a los procesos cognitivos o a los procesos experienciales que los chicos tienen que llevar a cabo para poder alcanzar el aprendizaje. La subcategoría, por su lado, es una unidad que articula los procesos cognitivos con los conceptos disciplinares. Entonces, de alguna manera, ¿no? Permite, digamos, que se le dé sentido a lo que está planteado. Eso. Y ha mencionado las metas de aprendizaje. ¿Qué sería entonces una meta de aprendizaje? Las metas de aprendizaje son lo que esperamos que el alumno logre en cada unidad de aprendizaje curricular. Entonces, de alguna manera las metas representan como el propósito de cada una de estas unidades y son muy importantes porque además nos van indicando qué es lo que debemos hacer y de alguna manera cómo lo debemos hacer también. Nos marcan un límite, ¿no? ¿Qué tanto debemos enseñar? ¿Qué debemos enseñar? ¿Y cómo? Y en ese sentido nos orientan también en cómo elegir la estrategia didáctica más apropiada. De acuerdo. También ha mencionado los aprendizajes de trayectoria. ¿Qué son los aprendizajes de trayectoria? Los aprendizajes de trayectoria son precisamente, representan estas aspiraciones globales que tenemos ahora en el marco curricular común para la educación media superior. Representan lo que llamamos el perfil de egreso. Enuncian entonces un conjunto de aprendizajes que esperamos que los chicos tengan, aprendizajes de conceptos, de conocimientos, de habilidades y de actitudes, siempre en el marco de los elementos que se han planteado característicos de la nueva escuela mexicana. Es decir, los aprendizajes de trayectoria siempre van a enunciar el tipo de estudiantes que queremos formar. Y en ese sentido, ¿no? Nos van guiando también, ¿no? No lo vemos como inmediato, están presentes a lo largo de toda lo que sería la trayectoria escolar, ¿no? En ese sentido son permanentes,
Y bueno, se van a manifestar pues cuando el chico egresa, ¿no? De acuerdo. Ha mencionado también las unidades de aprendizaje curricular. ¿Qué es una unidad? Ok, las unidades de aprendizaje curricular representan lo que hoy en día llamamos asignaturas. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en los recursos sociocognitivos, podemos hablar de la unidad de aprendizaje curricular de pensamiento matemático 1, ¿no? Pensamiento matemático 2, pensamiento matemático 3, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del área de ciencias naturales, hablamos, por ejemplo, de la unidad de aprendizaje que se denomina la materia y sus interacciones, que está planteada para primer semestre, pero también podemos hablar de otras unidades de aprendizaje, por ejemplo, los ecosistemas, sus interacciones y la energía, ¿no? Entonces representan lo que hoy denominamos asignaturas. Y finalmente, las progresiones. ¿Qué son las progresiones? Fíjate, Alberto, que las progresiones son un elemento fundamental porque representan la secuencia de aprendizajes que los chicos deben de ir teniendo. Particularmente creo que es muy importante poner el foco en las progresiones, poner atención a ellas. Las progresiones nos van a ir marcando el camino que el estudiante tiene que seguir para alcanzar las metas de aprendizaje. De alguna manera esto yo creo que es importante entender que se sustenta justo en esta idea de cómo evoluciona el conocimiento, ¿no? De cómo digamos se va de lo más simple a lo más complejo. Entonces las progresiones siempre van como de estos conceptos y de estas prácticas que son más sencillas y se van enlazando y enlazando hasta que se van volviendo cada vez más complicadas, ¿no? Y entonces van permitiendo el desarrollo de múltiples habilidades para los chicos para que puedan alcanzar esos aprendizajes de trayectoria también. En el caso de cultura digital, que es el que yo conozco, reviso los documentos oficiales y me encuentro que hay 21 progresiones. Hay 4 categorías con sus respectivas subcategorías, hay 4 aprendizajes de trayectoria y 8 metas de aprendizaje. Tengo toda esta información y veo que hay 3 unidades de aprendizaje curricular. Como profesor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es el reto ante esa información? Bueno, yo creo que de entrada el profesor tiene que irse familiarizando con estos nuevos conceptos, ¿no? Es entender, digamos, primero entender lo que cada uno de estos conceptos representa, ¿no? Después entender cómo se van alineando, ¿no? Es decir, entender, por ejemplo, ¿no? Que en la progresión encontramos implicadas las categorías y subcategorías, ¿no? Entender, por ejemplo, que la meta no se logra con una progresión, ¿no? Que necesitamos muchas veces el desarrollo de diversas progresiones para que se alcance una meta y que incluso esta meta puede estar vinculada transversalmente con otras áreas de conocimiento o con otros recursos. Entonces, creo que el gran reto para los docentes es un poco como cambiar la idea también de que el conocimiento está en aislado, porque finalmente todas las áreas y recursos están vinculados. La pretensión en el nuevo marco curricular es que precisamente a través del programa Escuela Aula Comunidad, a través de las metodologías activas de aprendizaje, a través de las prácticas colaborativas, se vaya alcanzando el perfil de egreso. Y eso supone, por supuesto, cambiar, ¿no? De entrada una idea, ¿no? De que podemos trabajar disciplinarmente y en aislado. Entonces, creo que con todos estos elementos lo primero es eso, ¿no? Ir conociéndolos, ir familiarizándonos con lo que representan, no tenerles tanto miedo. Hay elementos que podemos asimilar con lo que sabemos ya previamente. Yo creo que los docentes, yo siempre pienso que los docentes traen un cúmulo de conocimientos y de experiencias que les van a ayudar ahora a hacer esta transferencia, ¿no? Muy al estilo del enfoque constructivista que justo sostiene el marco curricular común, pues es hacer la transferencia de conocimientos ahora, entendiendo que sí es un marco diferente, que sí hay una propuesta diferente, no es igual, ¿no? Pero que hay elementos que conocemos y que nos pueden servir, ¿no? De acuerdo. Entonces, para transformar la educación tenemos que iniciar por una transformación personal en la que implica nuevos aprendizajes, nuevas formas de ver la educación, terminar con la
con la especialización como la hemos visto y entender que esto es más amplio y que bueno, pues hay que ubicar a la comunidad al centro. Gracias Marina, qué interesante discurso. Marina es pieza clave en la transformación del Colegio de Bachilleres rumbo a la adopción de la nueva Escuela Mexicana del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Seguimos en este programa.